Mi suegra se apoderó de nuestra casa con trampas legales, pero cuando mostré los papeles correctos, la saqué a la calle con lo opuesto. Nunca imaginé que llegaría a este punto, que escribiría esta historia con la satisfacción de saber que, después de años de humillación, traición y desesperación, logré ejecutar mi venganza de la manera más fría y calculada posible. No fue algo impulsivo ni producto de un arrebato de ira, al contrario, cada paso fue medido, cada decisión fue tomada con precisión quirúrgica y cada movimiento se hizo con la paciencia de quien sabe qué. Para derribar al enemigo, primero hay que esperar a que baje la guardia. Si alguien me hubiera dicho que terminaría enfrentándome a mi propia suegra en una batalla de astucia y resistencia, probablemente habría reído con incredulidad. Pero aquí estoy, con la historia completa de cómo esa mujer me arrebató mi hogar con trampas legales y cómo, después de años de lucha silenciosa, la dejé en la calle con lo opuesto, sin posibilidad de volver a levantarse. Todo comenzó cuando Andrés y yo decidimos dar el paso más importante de nuestra vida juntos, comprar nuestra primera casa. No fue fácil, porque como cualquier pareja joven sin un respaldo financiero sólido, tuvimos que ahorrar durante años, privándonos de lujos y ajustándonos a un presupuesto que apenas nos permitía darnos ciertos gustos. La casa no era una mansión, ni siquiera era la más grande del vecindario, pero era perfecta para nosotros. Tenía un pequeño jardín que imaginé lleno de plantas y flores, una cocina espaciosa donde soñé preparar nuestras cenas y un par de habitaciones adicionales que, con el tiempo, podrían convertirse en cuartos para los hijos que pensábamos tener. Era un hogar, nuestro refugio, la base sobre la que construiríamos nuestro futuro. Pero había un problema, uno que siempre estuvo ahí como una sombra latente, un recordatorio constante de que la paz nunca es permanente cuando hay personas como Beatriz en la ecuación. Beatriz, la madre de Andrés, la mujer que desde el inicio de nuestra relación dejó claro que nunca me aceptaría del todo, que siempre vería en mí una intrusa, una ladrona que le había arrebatado a su hijo. Al principio, sus comentarios mordaces eran disfrazados de consejos bien intencionados. Esa casa es linda, pero ¿no crees que es demasiado para ustedes, cariño? Con sus ingresos quizás deberían pensar en algo más modesto. Cuando no le hicimos caso y seguimos adelante con la compra, los comentarios se transformaron en críticas abiertas sobre cómo gastábamos nuestro dinero, sobre cómo ella, en su infinita experiencia y sabiduría, jamás habría tomado una decisión tan imprudente. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que Beatriz no solo hablaba por hablar, ella planeaba algo mucho peor de lo que podríamos haber imaginado. El golpe llegó cuando Andrés tuvo problemas financieros debido a una mala inversión. No fue algo catastrófico, pero sí lo suficiente como para poner en riesgo la estabilidad económica de la casa. Yo insistí en que podríamos resolverlo, que había opciones, que podríamos refinanciar o ajustar algunos gastos, pero él, influenciado por el miedo y por su madre, creyó que había una solución más sencilla. Beatriz, con su voz empalagosa y su falso tono de preocupación, le dijo que podía ayudarnos, que podíamos poner la casa a su nombre temporalmente para evitar cualquier problema con los acreedores. Solo será mientras se estabilizan, mi amor, yo no quiero nada de ustedes, solo quiero ayudarlos. Andrés, confiando en su madre ciegamente, accedió, y aunque yo tenía mis dudas, en ese momento no tenía la información ni los argumentos para impedirlo. Esa fue la mayor estupidez que cometimos. Porque cuando el problema financiero se resolvió y le pedimos que devolviera la casa a nuestro nombre, Beatriz simplemente nos miró con una sonrisa condescendiente y dijo que no, que la casa era suya y no pensaba devolverla. Recuerdo cada segundo de esa conversación, el modo en que su voz adquirió ese tono de superioridad y burla mientras nos mostraba los papeles, los mismos que Andrés había firmado sin leer con detenimiento. Lo siento, hijos, pero la casa está a mi nombre y, legalmente, no hay nada que puedan hacer, dijo con esa tranquilidad espeluznante que solo alguien verdaderamente malicioso puede tener. No importaron nuestras súplicas ni los argumentos de que fue solo una medida temporal. No le importó que en esa casa hubiéramos puesto cada centavo, que hubiéramos trabajado día y noche para pagarla. Nos echó a la calle como si fuéramos intrusos en nuestra propia vida. Andrés quedó devastado. No podía creer lo que su madre le había hecho, pero al mismo tiempo, no tenía la fuerza para enfrentarla. Pasó días repitiéndose que debía haber algún error, que su madre no podía haberle hecho eso con premeditación. Yo, en cambio, no tenía ninguna duda.
Sabía que esa mujer había planeado cada paso y que lo había hecho con la frialdad de alguien que jamás se arrepiente de sus acciones. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Ese día, cuando salimos por última vez de nuestra casa, mientras ella nos miraba desde la puerta con esa expresión de falsa lástima, tomé una decisión: algún día, sin importar cuánto tiempo me tomara, la echaría a la calle de la misma manera en que ella nos había echado a nosotros. Sin compasión, sin advertencias. La haría sentir la misma desesperación, la misma impotencia. Me arrebataron mi hogar, pero no mi voluntad. Y si algo me define, es que jamás olvido una traición. Actualización 1. El tiempo no se detiene para nadie, y tampoco lo hizo para nosotros. Después de ese día en que fuimos expulsados de nuestra propia casa, con las pocas pertenencias que logramos rescatar antes de que Beatriz nos cerrara la puerta en la cara, pasamos por un periodo de absoluta desesperación. Los primeros meses fueron un infierno. No solo habíamos perdido nuestro hogar, sino también nuestra estabilidad emocional. Andrés estaba destrozado. No era solo el hecho de que su madre nos hubiera arrebatado la casa, sino el impacto psicológico de aceptar que la mujer que lo había criado era capaz de semejante traición. Pero, en el fondo, yo sabía que él no estaba listo para enfrentarlo del todo. El lazo entre madre e hijo es una atadura difícil de romper, incluso cuando la madre es una víbora venenosa. Nos instalamos en un pequeño apartamento de alquiler en una zona modesta, un lugar que jamás habríamos considerado si no hubiéramos estado forzados por las circunstancias. La diferencia era abrumadora. De una casa espaciosa con jardín, paredes llenas de recuerdos y planes de un futuro, pasamos a un espacio estrecho y frío que jamás se sintió como un hogar. Pero lo peor no fue el cambio material, sino lo que empezó a suceder entre Andrés y yo. El resentimiento comenzó a carcomernos lentamente. Él estaba paralizado por la culpa, incapaz de tomar decisiones, sumido en una pasividad insoportable. Me decía que encontraríamos una solución, pero no hacía nada concreto. Se negaba a aceptar que la única manera de recuperar la casa era declarar la guerra contra su propia madre. Yo intenté hablarle con calma al principio, convencerlo de que necesitábamos pelear, que lo que ella hizo no era solo una traición, sino un robo descarado. Pero él solo bajaba la cabeza, murmurando excusas sobre cómo no podía hacerle eso a su mamá. En más de una ocasión lo vi tomar el teléfono y dudar antes de llamar a Beatriz. Sabía lo que intentaba hacer, quería hablar con ella, negociar, encontrar una solución pacífica. ¡Qué iluso! Esa mujer no jugaba con la moral ni con la compasión. Ya había demostrado que no tenía reparos en hundirnos para quedarse con lo que quería. Yo, en cambio, lo tenía claro: Beatriz era el enemigo. No había negociaciones, no había espacio para la reconciliación. Fue en esa época cuando, en las madrugadas de insomnio, entre el peso del estrés y la rabia incontrolable que me consumía, tomé mi decisión definitiva: la venganza era la única opción. No iba a dejar que esa mujer disfrutara de la casa que me arrebató. No iba a permitir que se saliera con la suya. Me tomó tiempo aceptar que Andrés jamás iba a luchar conmigo, que él nunca se atrevería a enfrentarla como era debido. Así que decidí hacerlo sola. El primer paso fue entender a mi enemigo. Beatriz no solo era maliciosa, era astuta. No cometió errores al quitarnos la casa, lo hizo de manera meticulosa, con asesoría legal y con un cinismo absoluto. Si quería destruirla, tenía que ser más paciente que ella, más calculadora, más fría. No podía dar un solo paso sin asegurarme de que todo saldría exactamente como lo planeaba. Así que esperé. Observé. Escuché. Durante meses, mientras Andrés intentaba convencerse de que todo era un mal sueño del que despertaríamos eventualmente, yo me dediqué a recolectar información. No podía arrebatarle la casa directamente, pero sí podía encontrar su punto débil. Y lo encontré. Beatriz tenía problemas financieros. No era la mujer adinerada que quería aparentar. Sí, tenía la casa, pero había adquirido deudas considerables en los últimos años. Le encantaba presumir de una vida de lujos, de estabilidad económica, pero eso no era más que una ilusión. Me enteré de esto al analizar pequeños detalles, comentarios casuales que hacía cuando hablaba con Andrés, la manera en que evitaba ciertos temas, la forma en que hablaba de su situación con amigos y conocidos.
Pero lo que realmente confirmó mis sospechas fue cuando, en una de mis investigaciones silenciosas, descubrí que había empezado a alquilar habitaciones dentro de la casa para generar ingresos extra. Aquello fue como encontrar una grieta en un muro supuestamente indestructible. Si Beatriz estaba alquilando habitaciones, significaba que necesitaba dinero urgentemente. Y si necesitaba dinero, significaba que podía empujarla al borde del abismo. El hambre de dinero es la perdición de las personas codiciosas. Así comenzó la fase inicial de mi plan, infiltrarme en su vida sin que ella lo supiera. Conseguí que un conocido rentara una de las habitaciones que ofrecía, alguien de confianza, alguien que me proporcionaría información de primera mano sobre su situación. Durante semanas, él se encargó de documentar todo, de descubrir cada uno de sus movimientos financieros, cada error que cometía, cada deuda que intentaba ocultar. Y entonces encontré la clave para empezar mi ataque. Beatriz no estaba declarando los ingresos por alquiler. Era información valiosa, un arma que podía usar en su contra en el momento oportuno. Pero no me apresuré. La venganza, cuando se ejecuta bien, no es un golpe de ira inmediata, sino una lenta e implacable demolición del enemigo. No quería simplemente sacarla de la casa. Quería arruinarla, hacer que se ahogara en su propia ambición, que sintiera la desesperación absoluta antes de darle el golpe final. Cada noche, mientras Andrés dormía a mi lado, sumido en su propia resignación, yo planeaba. Trazaba escenarios, analizaba posibilidades, estudiaba cada paso que debía seguir. Sabía que esta guerra no se ganaba con un solo golpe, sino con una serie de movimientos calculados que la fueran acorralando hasta que no tuviera escapatoria. Beatriz había iniciado esta batalla al arrebatarnos la casa. Pero yo la iba a terminar de la manera más cruel posible. Actualización 2. El tiempo avanzó, pero mi resentimiento no disminuyó ni un solo segundo. Mientras los meses pasaban y Andrés seguía estancado en la desesperanza de haber perdido su casa, yo me sumergía cada vez más en mi propia cruzada personal. No me importaba cuánto tiempo tomara ni cuántos obstáculos aparecieran en el camino, porque tenía claro que mi objetivo no era solo recuperar la casa. No se trataba únicamente de recuperar lo que nos pertenecía por derecho, sino de ver caer a Beatriz, de verla destrozada, de saber que cada uno de sus movimientos desesperados la llevaría más cerca del abismo. No quería simplemente ganarle. Quería aplastarla. La información que había obtenido gracias a mi infiltrado dentro de su casa era solo el principio. Beatriz, en su infinita arrogancia, había cometido errores, y aunque se creía intocable, la verdad era que había dejado varios cabos sueltos. No solo estaba rentando habitaciones sin declararlas, sino que también tenía una serie de deudas que la tenían contra la pared. Su vida de apariencias estaba sostenida con hilos débiles y, como una telaraña mal tejida, solo necesitaba el empujón correcto para derrumbarse. Me tomó tiempo idear la manera perfecta de hacerla caer. No podía arriesgarme a un ataque impulsivo o a un movimiento descuidado que le diera tiempo de reaccionar. No, esto tenía que ser meticuloso, cada paso tenía que debilitarla más hasta dejarla sin opciones. Primero, recopilé pruebas concretas de sus ingresos no declarados. Mi infiltrado se encargó de recolectar recibos, conversaciones con otros inquilinos, pruebas de pagos en efectivo, cualquier cosa que pudiera ser útil cuando llegara el momento. Luego, con toda esa información en mi poder, busqué la forma de lanzarla en su contra sin que pudiera ver venir el golpe. El primer ataque fue sutil, casi imperceptible para ella, pero devastador a largo plazo. Me aseguré de que una denuncia anónima llegara a las autoridades fiscales, alertándolos de la evasión de impuestos que Beatriz había estado cometiendo. No era un golpe inmediato, pero sabía que cuando la maquinaria burocrática comenzara a moverse, ella no tendría manera de evitarlo. La notificación tardó en llegar, pero cuando lo hizo, la desesperación de Beatriz fue evidente. Mi infiltrado me contó que había pasado días alterada, haciendo llamadas frenéticas, intentando averiguar quién la había delatado. No tenía idea de que yo estaba detrás de todo, y eso me dio la ventaja que necesitaba. Pero no me detuve ahí. Sabía que para realmente hundirla, tenía que atacarla desde varios frentes. Mientras ella intentaba solucionar sus problemas con las autoridades, me dediqué a sabotear su reputación. Beatriz siempre había sido una mujer que valoraba su imagen por encima de todo. Para ella,
La percepción que los demás tenían de su vida era más importante que la realidad misma. Le gustaba aparentar que era una mujer fuerte, influyente, intachable. Pero yo sabía la verdad, y me aseguré de que los demás también la supieran. Comencé a esparcir rumores en su círculo social, sutiles al principio, lo suficiente para sembrar dudas pero sin hacer evidente que había una intención detrás. Hablé con conocidos, insinué cosas sin decirlas directamente, dejé caer comentarios estratégicos sobre cómo Beatriz había traicionado a su propia familia para quedarse con una casa que no era suya. Al principio, fueron solo murmullos, comentarios en reuniones y llamadas telefónicas, pero pronto esos rumores comenzaron a crecer y a convertirse en algo más grande. La gente empezó a verla con otros ojos, y su posición dentro de su círculo privilegiado comenzó a tambalearse. El golpe más fuerte llegó cuando alguien en quien confiaba la confrontó directamente. No sé exactamente qué le dijeron ni cómo se lo dijeron, pero mi infiltrado me contó que Beatriz pasó días furiosa, convencida de que alguien estaba intentando destruirla desde las sombras. No tenía pruebas de quién era, pero eso no le impidió perder los estribos. Se volvió paranoica, comenzó a discutir con sus conocidos, a alejarse de las personas que antes la apoyaban, a desconfiar de todos a su alrededor. Su desesperación crecía con cada día que pasaba, y yo disfrutaba cada segundo de ello. Mientras ella luchaba por mantener su imagen y resolver sus problemas financieros, las deudas continuaban acumulándose. Su problema con las autoridades fiscales solo empeoró cuando descubrió que debía más dinero del que podía pagar. Intentó negociar, intentó buscar soluciones rápidas, pero no encontró ninguna. Y entonces, cuando vi que estaba realmente acorralada, decidí lanzarle el último golpe de esta fase de mi venganza. Un conocido mío, alguien en quien confiaba plenamente, se hizo pasar por un inversor interesado en ayudarla a solucionar sus problemas financieros. Se presentó como un comprador potencial, alguien dispuesto a hacerle una oferta por la casa bajo la promesa de que podría recuperarla después. Le ofreció una salida rápida, una forma de conseguir el dinero que necesitaba sin perderlo todo. Beatriz, desesperada, sin opciones y creyendo que aún tenía el control, cayó en la trampa sin dudarlo. Actualización 3. La desesperación es un arma poderosa cuando se usa correctamente. En el caso de Beatriz, su arrogancia la había llevado a creerse intocable durante demasiado tiempo, tanto que jamás consideró la posibilidad de que el mismo juego que había jugado con nosotros se le pudiera revertir. La vi caer poco a poco, cada vez más atrapada en sus propios errores, pero aún no era suficiente. Sabía que si quería verla completamente destruida, tenía que empujarla al borde del abismo. Hacer que cada una de sus decisiones desesperadas la condujera hacia su ruina sin que se diera cuenta de que estaba caminando directamente hacia su propia caída. El punto clave de todo fue el supuesto comprador que introduje en su vida. No podía permitirme ningún error en este paso, así que elegí a la persona con sumo cuidado. Se trataba de un conocido de confianza, alguien con suficiente experiencia en negocios como para sonar convincente y, lo más importante, alguien que supiera cómo manipular a personas como Beatriz, que viven cegadas por su propio ego y su necesidad de poder. Se presentó ante ella como un hombre de recursos, alguien con las conexiones necesarias para ayudarla a salir del atolladero en el que se encontraba sin que su reputación se viera más afectada de lo que ya estaba. Era justo lo que Beatriz necesitaba en ese momento, una salida fácil, una solución rápida, algo que le permitiera salvar lo que quedaba de su estatus sin tener que admitir que estaba perdiendo el control. La primera reunión entre ellos fue calculada al milímetro. Mi contacto jugó bien su papel, mostrándose amable pero con un aire de autoridad, dejándole claro a Beatriz que no era un hombre que hiciera negocios con cualquiera. Ese detalle fue clave porque Beatriz, a pesar de estar desesperada, seguía aferrándose a la ilusión de que tenía el control. La idea de que alguien influyente estuviera interesado en su casa sin que ella tuviera que rebajarse a buscar compradores activamente le dio una falsa sensación de poder. Se convenció a sí misma de que seguía teniendo el dominio de la situación, de que aún podía manejar las cosas a su favor. Durante semanas, mi contacto la mantuvo entretenida con negociaciones que en realidad no iban a ninguna parte. La hizo creer que estaba obteniendo una oferta exclusiva, que él estaba haciendo un favor al considerar comprar su casa cuando había muchas otras opciones en el mercado. Beatriz, con su ego inflado por la idea de que aún tenía influencia sobre la situación, cayó en la trampa con facilidad.
Cada vez que él insinuaba que quizás la oferta no era tan conveniente para él, Beatriz se desesperaba por asegurarse de que la transacción siguiera en marcha. Fue en ese punto cuando comenzamos a manipularla más directamente, presionándola poco a poco para que aceptara condiciones que, bajo circunstancias normales, jamás habría considerado. El punto de quiebre llegó cuando Beatriz, sintiéndose acorralada por sus problemas fiscales y el deterioro de su reputación, aceptó una oferta que en el papel parecía beneficiosa para ella, pero que en realidad estaba diseñada para ser su sentencia final. El contrato estaba cuidadosamente estructurado, con cláusulas disfrazadas de formalidades que, en realidad, le impedían recuperar la casa una vez que la venta se concretara. No lo notó porque estaba demasiado ocupada tratando de aparentar control, demasiado preocupada por salir de su crisis sin perder más de lo que ya había perdido. Firmó sin hacer demasiadas preguntas, confiando en que todo saldría como ella lo planeaba. El momento en que puso su firma en el contrato fue el punto de no retorno. Para cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Intentó retractarse, intentó buscar formas de anular la venta, pero todo estaba en regla, cada documento estaba perfectamente estructurado para garantizar que no pudiera reclamar nada. Se dio cuenta de que la casa ya no le pertenecía y que, por más que pataleara, no había manera de revertirlo. Pero lo que más la destrozó no fue perder la casa, sino el golpe brutal de entender que había sido engañada, que alguien la había manipulado de la misma manera en que ella nos había manipulado a nosotros. Mi infiltrado me contó que Beatriz pasó días fuera de sí, llamando a abogados, intentando encontrar lagunas legales, buscando cualquier excusa para aferrarse a lo que había perdido. Pero no encontró nada. No había errores en los papeles, no había fallas en la ejecución de la venta. Lo que ella había hecho con tanta prepotencia al arrebatarnos nuestra casa, ahora lo había experimentado en carne propia, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. La diferencia, sin embargo, estaba en que cuando ella nos sacó a la calle, nosotros aún teníamos opciones. Nos reinventamos, encontramos la forma de seguir adelante, incluso si el proceso fue doloroso. Pero Beatriz, en cambio, no tenía nada. Había quemado todos sus puentes, había destruido sus relaciones sociales con su actitud arrogante, había espantado a los pocos amigos que le quedaban con sus arranques de paranoia y desesperación. Para cuando perdió la casa, ya no tenía a quien acudir. Pero aún no había terminado. No quería que simplemente se diera por vencida y aceptara su destino. Quería verla hundirse completamente, consumida por su propia desesperación, arrastrándose en el mismo sufrimiento al que nos había sometido. Así que dejé que se cociera en su propia miseria un poco más, observando desde las sombras mientras su mundo se desmoronaba. Sabía que el golpe final estaba cerca. Y cuando llegó el momento de darlo, lo hice con la misma frialdad con la que ella nos cerró la puerta en la cara aquel día. Actualización 4. El proceso había sido largo, meticuloso, lleno de pequeñas maniobras diseñadas para desmantelar la seguridad de Beatriz pieza por pieza. Durante meses, la había visto desesperarse, perder poco a poco su estabilidad emocional, convertirse en una sombra de la mujer arrogante y dominante que una vez había sido. Ya no era la Beatriz imponente que se jactaba de su inteligencia y de su capacidad para manipular a su antojo, ahora era una mujer acorralada, agotada, cada vez más errática en sus acciones y cada vez más consciente de que su mundo se derrumbaba sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Pero el golpe final aún no había llegado. Sabía que para que la venganza estuviera completa, tenía que verla hundirse hasta el fondo antes de darle el último empujón. Quería que sintiera la misma impotencia que nosotros habíamos sentido, que experimentara la desesperación absoluta de darse cuenta de que lo había perdido todo y que no había escapatoria posible. Y ese momento finalmente había llegado. Cuando Beatriz firmó el contrato de venta de la casa creyendo que aún tenía el control, creyendo que eventualmente encontraría la forma de recuperarla. Jamás imaginó que cada una de sus acciones había sido planeada por mí con precisión quirúrgica. No solo había vendido la casa sin posibilidad de recuperarla, sino que lo había hecho en términos que la dejaban completamente desprotegida. No había resquicio legal al que pudiera aferrarse, no había una sola laguna en los documentos que le permitiera pelear por lo que ya no le pertenecía. La casa estaba oficialmente fuera de su alcance, y yo era la dueña otra vez. La noticia le llegó de la peor manera posible. Recuerdo perfectamente el momento en que Beatriz descubrió la verdad.
Mi infiltrado me contó que recibió una notificación formal informándole que debía desalojar la casa en un plazo determinado. Al principio, se negó a creerlo. Seguramente pensó que había algún error, que había alguna forma de revertir la situación, que aún tenía margen para negociar. Pero cuando comenzó a hacer llamadas frenéticas, cuando contactó a los abogados que aún estaban dispuestos a atenderla, se dio cuenta de que no había nada que hacer. La casa no era suya. Nunca lo había sido. El nivel de desesperación al que llegó en los días siguientes fue casi patético. Se presentó en la oficina del abogado que había revisado el contrato antes de firmarlo, exigiendo explicaciones, gritando que la habían engañado, amenazando con demandar a todos los involucrados. Pero el abogado, con la calma de alguien que ya había visto a demasiados clientes arruinarse por su propia codicia, simplemente le dijo que no había nada que pudiera hacer. Los papeles estaban en regla, la venta había sido legítima, y su única opción era desalojar antes de que el plazo expirara. Fue en ese momento cuando entendió que la habían derrotado. La mujer que había pasado años viéndose a sí misma como una estratega infalible, como alguien que podía manejar cualquier situación a su favor, ahora estaba reducida a una persona que no tenía ni siquiera un techo sobre su cabeza. Su desesperación la llevó a tomar medidas aún más ridículas. Intentó contactar a Andrés. No sé exactamente qué le dijo en esa llamada, pero por primera vez en mucho tiempo, él no cedió. Me lo contó después con una mezcla de sorpresa y alivio, como si finalmente hubiera visto con claridad lo que su madre realmente era. Me dijo que le estaban echando de la casa, que todo era un error, que necesitaba ayuda, me dijo una noche. Pero no le respondí nada. Solo colgué. Y así, Beatriz quedó completamente sola. El día del desalojo fue un espectáculo que saboreé como la culminación de todo mi esfuerzo. No fue inmediato, porque las leyes todavía le daban cierto tiempo para abandonar la propiedad, pero yo ya me había asegurado de que no tuviera forma de alargar su estancia más de lo necesario. Para cuando llegó el día, no quedaba nada que pudiera hacer. Se vio obligada a empacar lo que pudo, a llevarse sus pertenencias en cajas improvisadas, a recoger los restos de la vida que había construido sobre la base de mentiras y engaños. Cuando llegué a la casa con los oficiales que supervisarían el proceso, la encontré de pie en la sala, mirando a su alrededor con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el absoluto terror. No dijo nada al principio. Solo me miró con una mezcla de odio y miedo, como si finalmente entendiera que todo esto había sido mi obra, que cada paso que la llevó a este momento había sido diseñado por mí desde el principio. Pero no me importaba lo que sintiera. No me importaba su angustia ni su sufrimiento. Todo lo que me importaba era el hecho de que finalmente, después de todo lo que nos hizo, después de los años de traición, después de habernos dejado sin un hogar, ella estaba exactamente en la misma posición en la que nos había puesto a nosotros. Sin casa. Sin recursos. Sin nadie que la ayudara. Vi cómo los oficiales le indicaban que debía irse, cómo intentaba argumentar, cómo trataba de ganar tiempo. Pero ya no había tiempo para ella. La casa ya no le pertenecía. Ya no tenía poder sobre nada. Era solo una intrusa en un lugar que ya no le correspondía. Cuando finalmente cruzó la puerta con su última caja en las manos, la vi detenerse un momento en la entrada, como si esperara que alguien la detuviera, que alguien le ofreciera una última oportunidad. Pero no dije nada. No había más oportunidades para Beatriz. No había más misericordia. Y con eso, cerré la puerta detrás de mí, dejando a Beatriz en la calle, exactamente como ella nos dejó a nosotros. Actualización final. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Beatriz resonó en mi mente como el eco de una victoria largamente esperada. No hubo gritos, no hubo súplicas finales, no hubo más intentos desesperados de manipular la situación a su favor. Solo quedó el silencio, un vacío absoluto que se tragó cualquier rastro de la mujer arrogante y dominante que una vez había creído tener el mundo en sus manos. Cuando la vi quedarse ahí, de pie frente a la casa que ya no le pertenecía, sosteniendo su última caja con lo poco que había podido recuperar de su vida, supe que la venganza estaba completa. No era solo el hecho de haberla sacado de mi hogar, de haberle arrebatado el techo que había usurpado con sus trampas y manipulaciones. No, lo que realmente me daba satisfacción era verla completamente sola, sin nadie a su alrededor, sin un solo aliado que pudiera tenderle una mano.
Porque esa era la diferencia entre nosotros. Cuando Beatriz nos dejó sin hogar, Andrés y yo al menos nos tuvimos el uno al otro. Pero ella no tenía a nadie. Me quedé observándola por un instante, estudiando la expresión en su rostro, intentando descifrar qué pensamientos cruzaban por su mente en ese momento. ¿Se arrepentía? ¿Entendía por fin el daño que había causado? ¿O seguía convenciéndose de que todo esto era un error, de que alguien más tenía la culpa de su desgracia? No lo sabía y, sinceramente, tampoco me importaba. Lo único que me interesaba era el hecho de que ahora, por fin, se encontraba en la misma miseria en la que nos había sumido a nosotros. No supe cuánto tiempo se quedó ahí parada después de que cerré la puerta. Mi infiltrado, quien aún mantenía ciertos contactos con personas que la conocían, me contó que pasó horas deambulando sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. Intentó llamar a algunos conocidos, pero la mayoría de ellos la evitó. Sus antiguos amigos, aquellos con los que había compartido cenas y reuniones, aquellos con los que se jactaba de su buena vida, la habían abandonado. Nadie quiere estar cerca de alguien que ha caído en desgracia, y Beatriz lo descubrió de la manera más cruel. Pero lo que realmente la destruyó fue cuando intentó buscar refugio en la única persona que aún le quedaba, Andrés. Cuando me enteré de que había tratado de contactarlo de nuevo, sentí un breve destello de curiosidad. ¿Qué le habría dicho? ¿Cómo habría intentado justificar su situación? ¿Habría recurrido al llanto, al victimismo, al chantaje emocional? No lo supe, porque Andrés, por primera vez en su vida, no cayó en su juego. Me lo contó con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de alivio y tristeza, como si una parte de él todavía quisiera aferrarse a la idea de que su madre no era el monstruo que todos sabíamos que era. Me dijo que, cuando contestó la llamada, Beatriz sonaba diferente, que su voz ya no tenía ese tono de superioridad, que parecía vacía. Le pidió ayuda, le dijo que no tenía a dónde ir, que necesitaba un lugar donde quedarse, aunque fuera temporalmente. Andrés se quedó en silencio por unos segundos antes de responderle con una sola frase. Yo tampoco tenía a dónde ir cuando me echaste. Y luego colgó. No sé si Beatriz intentó llamarlo de nuevo. No sé si siguió buscándolo después de eso. Lo único que sé es que, tras esa última conversación, Andrés finalmente pareció liberarse de algo que lo había atormentado durante años. Lo vi más tranquilo, más ligero, como si, al fin, la sombra de su madre hubiera dejado de perseguirlo. No me lo dijo en palabras, pero lo entendí en su mirada. Beatriz ya no existía para él. Y así, el destino de Beatriz quedó sellado. Algunas semanas después, escuché rumores sobre lo que había sido de ella. No desapareció de inmediato, pero su caída fue rápida y definitiva. Con la reputación destruida y sin dinero, terminó refugiándose en una pensión barata, un lugar pequeño y sucio que nada tenía que ver con la vida de comodidad y apariencias que solía llevar. Se convirtió en una persona irrelevante, invisible para el mundo que una vez la aduló. Nadie volvió a hablar de ella, nadie volvió a invitarla a reuniones, nadie le ofreció una segunda oportunidad. Yo, por mi parte, volví a instalarme en la casa que una vez fue mía, que siempre debió ser mía. Al principio, no se sintió igual. Había demasiado de Beatriz impregnado en las paredes, demasiados recuerdos de la batalla que tuve que librar para recuperarla. Pero con el tiempo, la fui moldeando de nuevo a mi gusto, haciendo de ella un hogar en el que pudiera sentirme en paz. No era el mismo hogar de antes, pero era mío, y eso era suficiente. Lo único que no permaneció igual fue mi relación con Andrés. No diré que la venganza destruyó nuestro matrimonio, porque la verdad es que lo que lo destruyó fue la traición de su madre, la manera en que él permitió que pasara. La forma en que nunca tuvo la fuerza para pelear junto a mí cuando más lo necesité. Aunque logramos recuperar la casa, algo entre nosotros se rompió en el proceso, algo que nunca pudimos reparar del todo. Con el tiempo, nos distanciamos, hasta que, finalmente, decidimos separarnos. No hubo odio ni rencores en nuestra despedida. Solo la aceptación de que, después de todo lo que habíamos pasado, ya no éramos las mismas personas que una vez se enamoraron. Pero no me arrepiento de nada. Porque al final, la justicia llegó. Beatriz pensó que podía robarnos nuestra vida sin consecuencias, que podía usarnos y descartarnos sin pagar un precio. Se equivocó. Aprendió,
demasiado tarde, que hay personas a las que no se puede traicionar sin esperar represalias. Que no siempre se sale impune. Que la venganza, cuando se ejecuta correctamente, es un castigo mucho peor que cualquier otra forma de justicia.